Saludos, gracias a todos y a todas por acompañarnos. Estamos en una edición especial de Sin Maquillaje en la ciudad de Nueva York, gracias a nuestros anfitriones, que es la cadena MNN en el barrio, en Manhattan, y nos acompañan dos amigos de la vida, José Rijo y Sara Pérez. Muy encantado, un privilegio para mí estar entre dos extraordinarias mujeres dominicanas preocupadas por el futuro y el presente, y ocupadas. Gracias, yo también me siento igual con relación a ustedes. Formo parte de la comunidad dominicana que está muy preocupada con la situación política y social que vive el país. Ustedes están aquí precisamente para celebrar una asamblea de una organización nueva. La organización que es una coalición democrática que tiene unos objetivos muy específicos con relación a la crisis que estamos viviendo. ¿Cuáles son esos objetivos? Mira, quizá es importante, José, que los dominicanos y las dominicanas que residen aquí entiendan cómo nació la coalición. Ok. Y es importante que lo sepan porque los tres hemos dicho que somos ciudadanos y ciudadanas preocupados por lo que está pasando en el país. ¿Y cómo nace la coalición? La coalición nace porque José era parte de un grupo, o es parte de un grupo que se llama MIRD, que es conformado por ciudadanos comunes que están preocupados por lo que estaba pasando. Yo soy parte de una organización que es compuesta por gente que está preocupada por lo que está pasando en la República Dominicana. Juan Bolívar Díaz era parte de una organización, de un grupo que se reunía preocupado por lo que estaba pasando en la República Dominicana. Así estaba Rafael Chalhub, Melvin Mañón, el profesor Toribio. Y lo que hicimos fue darnos cuenta que había una cantidad de gente en la República Dominicana, todo el mundo preocupado por lo mismo, pero manteniendo esa preocupación desde un ambiente cerrado. Lo que ha hecho la coalición es juntar todas esas preocupaciones. Eso es lo fundamental. Y así es que nace la organización. Y como parte de el tratar de unirnos, fue buscar cuáles eran las propuestas que todos de alguna manera hacíamos públicamente. Es decir, escribíamos, hablábamos en la radio, demandábamos del respeto a la institucionalidad. Pues eso comenzamos a recogerlo y durante casi 6 meses estuvimos discutiendo lo que hoy denominamos los lineamientos básicos de la regeneración nacional para un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Y para ello hemos entendido que es imprescindible que en la República Dominicana se haga un gran pacto. Un pacto con mira a las elecciones del 2020. Y ese pacto no es solamente desde el punto de vista electoral, sino es un pacto que involucra a los partidos políticos, donde rescatamos el concepto de lo que debe ser un partido político, que son los que tienen la representación legal para alcanzar los estamentos de poder, y el liderazgo social. Para que esta conjunción del liderazgo político y el liderazgo social le brinden a la población una esperanza de que es posible hacer el cambio en la República Dominicana, de que es posible juntarnos y caminar juntos por un proyecto de nación, por un proyecto más allá de las miras personalidades e individualidades. Por eso nosotros decimos que en la coalición rechazamos el puritanismo, rechazamos la discriminación, rechazamos el sentirse por encima del bien y el mal, sino que somos dominicanos, porque la crisis que vive la República Dominicana no es solamente de los partidos políticos, es una crisis social, es una crisis en los gremios profesionales, en los sindicatos, en los medios de comunicación. En sentido de la democracia en también. En sentido, concepto propio de la democracia, de separación de poderes, no lo tenemos. Pero el pacto, ¿qué puntos contiene exactamente? ¿Y qué mecanismos? O sea, ¿cómo se articula con los partidos o con los candidatos? ¿Qué se demandaría? ¿Qué se pretende acordar con ese pacto? Mira, lo primero que nosotros no hemos puesto de acuerdo son en los lineamientos básicos.
Es decir, Sara tiene el documento ahí. ¿no? Que podemos, sí. lo puede presentar Sí, para aquí que está los el amigos vean que tenemos un documento que se llama Delineamientos Básicos, sobre la cual hemos sustentado toda la discusión para unificarnos. No nos une intereses particulares, individualistas, es un asunto más allá. Que ahí hay una serie de propuestas en lo institucional, por ejemplo, el respeto absoluto a la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Nosotros no podemos tener un presidente de la República que vaya al Congreso y viole la Constitución de la República al no hacer la rendición de cuentas que le corresponde. Que le corresponde. Lo que dice la Constitución no lo hace el presidente. Entonces, y además de eso, tenemos un presidente del Senado que debe presentar exclusivamente al presidente de la República para que haga su rendición de cuentas, y empieza alabando las ejecutorias desde el 2012. Lo que él tiene que evaluar, lo descalifica ya, no tiene calidad para evaluar lo que el presidente se supone le presente. Y que es una de las expresiones del deterioro en la institucionalidad dominicana, una institucionalidad que nunca funcionó como debió. De la manera adecuada. En República Dominicana nunca tuvimos la gran institucionalidad democrática. Lo que pasa es que ahora hemos llevado en la situación del Estado dominicano, el nivel de deterioro institucional que tenemos ahora. Yo creo que hubo una época en que no nos imaginábamos que podíamos llegar ahí. O sea, tú tienes que, el presidente del Senado no sabe cuáles son sus obligaciones y sus funciones. Y es presidente del Senado. El presidente de la República es la Constitución que dice que tiene que rendir cuentas sobre el ejercicio fiscal del año pasado. Y el presidente va y habla de lo que a él le parece, con los números que a él le parece, y yo te voy a ser sincera, yo conté los aplausos que le hicieron. 139 aplausos en 2 horas y media. De esos 139 aplausos en 2 horas y media, 6 aplausos fueron de pie. Ninguno de los aplausos fueron por hechos del gobierno en el ejercicio fiscal pasado. Lo aplaudieron por anunciar un aumento de sueldo que no está en el presupuesto. Que no está en el presupuesto. Sí. Lo aplaudieron por anunciar un aumento de las pensiones que no está en el presupuesto. Bueno, para darte un dato en eso, entre el año 2018 al 2019, la ley de presupuesto de este año solamente contempla un incremento de 41 millones de pesos para todos los pensionados del Estado. Y el aumento significaría por lo menos buscar casi 10.000 millones de pesos, que el presidente mintió porque no lo tiene. Además, sería una violación a la ley de presupuesto de este año. Pero aparte de las mentiras y de todas las ridiculeces, presentarnos a nosotros, a nuestro país, con unos colores y con unas condiciones que como si nosotros no viviéramos ahí, o como si nosotros no supiéramos. Yo digo que la comunidad dominicana que reside aquí en Nueva York, o que reside en Estados Unidos, es probablemente, a pesar que no está todo el tiempo allá, quien mejor conoce de las penurias de los dominicanos allá. Así es. Porque una de las cosas, pocas verdades que dijo Danilo en ese discurso, fue el aporte de las remesas de los dominicanos residentes en el exterior. Él dijo, ese fue, yo creo que el único número concreto, que a mí me dio vergüenza ajena, porque yo digo que hablar de las remesas es hablar del sudor de otro. Claro. Y planificar con el sudor de otro. Sí. Pero cuando el presidente reconoce que el Estado Dominicano recibió el año pasado casi 7.000 millones de dólares de remesas, que fue lo que recibió, que lo mandaron ustedes, los que viven aquí, los que trabajan N horas, reconoce que la tercera parte del presupuesto nacional es el sudor de los dominicanos en el exterior. Absolutamente. La tercera parte del presupuesto. Aparte, estábamos hablando del problema de las mentiras y de los delirios presentados en un discurso que no informó de nada, pero también está las grandes ausencias en ese informe. Por ejemplo, esa gran ausencia que tiene que ver con algo que no es preocupante, es
para mucha gente, y lo digo por mi experiencia, es angustiante, es algo que se sufre, que es el de la corrupción, el del clientelismo, el de la creación de una casta social que es la dueña del país y que cada día tiene un ejercicio diario, cotidiano, de agresión hacia el resto del país. Pero eso se explica por lo que venimos hablando. No hay institucionalidad democrática en la República Dominicana. Un país controlado, todos los poderes del Estado, por el presidente de la República, no es una democracia. Entonces eso permite la violación de la ley. Tú comienzas, Altagracia dice, la Constitución de la República ordena una rendición de cuentas, y es la Constitución en el artículo 114 muy clara, es de la rendición de la administración presupuestaria financiera y de gestión del año anterior, es decir, de la ley aprobada por el Congreso para que ejecute de acuerdo a esa ley. Presupuesto. Y para dar un dato, él no mencionó el déficit, que es la gestión financiera. Él no mencionó cuánto tuvo que endeudarse el país el año pasado. Bueno, él no dijo deuda ni una vez. Ni una vez. No dijo ni deuda una vez, ni corrupción ni una vez. No, y tampoco qué se logró. Por ejemplo, con el 4%, la investigación última que se hizo de estudiantes de octavo curso, nos indican a nosotros que el 73% de esos muchachos que tienen 12 y 13 años aceptan que violar la dictadura es aceptable. El 73%. Niños de 13 años, es decir, lo que Altagracia ha bautizado los hijos del PLD. Sí, son los hijos del PLD. Y esos hijos del PLD también, más del 50% entiende que desobedecer la ley es permitido. Y prestigioso, probablemente prestigioso. Entonces, nosotros tenemos un presidente que viola la Constitución, que viola las leyes permanentemente y se declara el culto al personalismo, porque en ese discurso lo que hubo más fue un yo soy el ungido, el Mesías, el llamado. Bueno, ¿no? Debo decirle, cuando yo recibí el discurso impreso, a mí casi me da vergüenza. Desde la página 61, el discurso es 68 páginas, desde la página 61 hasta que se termina, Danilo habla en primera persona de él mismo. De él. Sí. O sea, yo esto, yo aquello, o sea, no es el Estado, no es el jefe del Estado. Ahora, el presidente lo que pretende con ese culto al personalismo y todas esas mentiras y ese engaño, tratar de seguir creando la ilusión en la República Dominicana del desarrollo humano, es decir, de la calidad de vida de la gente, lo cual cada día se deteriora más por la inseguridad, por la falta, por ejemplo. Hay un problema con la inseguridad que a veces las personas hablan del problema de la delincuencia de una manera muy agresiva hacia los pequeños delincuentes, sí, que afectan la imagen del delincuente en República Dominicana es del delincuente pobre. Sí. Exacto. O sea, pero cuando tú tienes un país que está gobernado por un grupo de delincuentes y de ladrones, eso tiene un impacto en la multiplicación de la inseguridad. Pero es que el liderazgo es el modelo. Absolutamente. El liderazgo es el modelo. Entonces, esta semana pasada, el juez que lleva el caso de Junior Ramírez, el abogado que fue asesinado hace ya 2 años. Por una denuncia de corrupción. Por una denuncia de corrupción, o sea. Ese le dice al Ministerio Público, le quedan 2 semanas para presentar el caso. O sea, en 2 años el Ministerio Público del PLD no ha podido presentar la evidencia de un juicio en que el imputado es un miembro del Comité Central del Partido de asesinato. De asesinato. O sea, ni siquiera el asesinato, que se supone que es el crimen de lesa humanidad, quitarle la vida a una gente. O sea, para un dirigente del PLD, ni siquiera el asesinato es un crimen suficiente para estar preso. No. Y por eso, por la corrupción no es sancionada, porque al tener un control de la justicia, indudablemente que la corrupción, que es parte intrínseca de ese grupo que gobierna el país, no puede ser tocada por el presidente, ¿no? Sería una falta de delicadeza ante sus socios mencionar a Odebrecht, por ejemplo. No, él mencionó a Odebrecht una vez. Para... Dijo
con el dinero de los sobornos de Odebrecht se va a construir una cárcel. La cárcel. Ahora en República Dominicana el presidente dice que hay soborno de Odebrecht, pero no hay sobornado. O sea, sí, eso es, hay soborno. Odebrecht pagó una multa por un soborno, pero ¿a quién sobornó? Así es. No, y aquí viene lo que yo planteo de ese culto al personalismo del presidente. Él habla en primera persona como si estuviera viviendo en Marte y habla de un país que no existe. Un país... Bueno, ese era el chiste en las redes sociales. De lo que él habla es de un país que no existe. Él habla, por ejemplo, de salud. Y cuando uno ve los indicadores de salud, más de 100 mujeres mueren en la maternidad, ¿no? Bueno, hay 2 o 3 indicadores que son los más significativos de la calidad de la salud. Lo primero es la mortalidad materna. Lo otro es la mortalidad infantil. En República Dominicana mueren 13 niños todos los días en un hospital. 13 niños. Diario, es el promedio. Nada más no supera Haití. Nada más no supera Haití. Pero la mortalidad infantil, en vez de disminuir en esa gestión de salud tan buena, o sea, el 2018 en relación al 2017, en el 2017 morían 11 niños cada día, en el 2018 mueren 13. Que es un agravante. Pero, Pero, y hay un dato, que al Ministerio de Salud Pública le presupuestaron 78.000 millones de pesos para el año 2018. Le quitaron 5.000 millones para pasárselo a Punta Catalina, de manera ilegal. A la mafia, al crimen Punta organizado de Catalina Odebrecht. está en un limbo, ¿no? Bueno, el pasado viernes yo me reía mucho porque vi una información en la prensa el viernes 1 de marzo que decía Punta Catalina entró con 36 megavatios. Sí. Como reportera, tú, que como yo fuimos reporteros en la época en que los periodistas tenían que verificar la información, sí. Yo entré online al despacho de carga del sistema interconectado. Punta Catalina, 0. Pero los periódicos, es evidente que los periodistas que escribieron esa nota no saben que hay una página en la que el gobierno está obligado a decir la verdad, porque la comparte con todos los generadores eléctricos. Y a los generadores tú no le puedes decir que tiene una planta, porque de la entrada o salida de una depende la entrada o salida de otra. No le puede falsear la información. Y cuando yo entré en la tarde del viernes 1, Punta Catalina estaba en 0, pero los periódicos estaban diciendo que había entrado con 36 megavatios. Así es. Y la República Dominicana, nosotros tenemos 2 países. El país que sale en los periódicos y en el sistema de comunicación llamado de las bocinas del PLD. Sí. Y el país donde vivimos los otros, donde vivimos los mortales, a los que nos asaltan, los que pagamos la gasolina cara, el desorden del tránsito. Yo voy a poner un ejemplo porque yo creo que el drama más grande que vive la República Dominicana en este momento es la salud. Los 4 hospitales más grandes de la República Dominicana están virtualmente fuera de servicio. Los 4 más grandes. Y la gente que acude a esos hospitales, a los hospitales públicos, es la que no tiene ninguna posibilidad de ir a ningún otro sitio. Pero tú conoces el Hospital José María Cabral Ibáez, sí, que era el hospital más grande del país, con 660 camas. En Santiago de los Caballeros. Desde el primer mes del gobierno de Danilo Medina, ese hospital fue intervenido. Y el número de camas que tiene el Cabral Ibáez ahora es 35. O sea, solo se pueden ingresar 35 personas en un hospital que podía ingresar 660. Ahora yo le pregunto a los santiagueros, ¿qué están haciendo los 625 santiagueros que podían estar recibiendo servicios de salud hospitalizados en José María Cabral Ibáez, que ahora no tienen a dónde ir? ¿Dónde están? ¿Qué le está pasando a los dominicanos pobres que iban al hospital Luis Eduardo Aybar, conocido como el Morgan de la capital, que Danilo lo tiró abajo en el segundo mes de su gobierno? ¿Dónde están yendo los ciudadanos que iban a buscar salud al hospital Padre Villini? Y el Padre Villini está cerrado. La maternidad Nuestra Señora de la Altagracia tiene la mitad cerrada desde hace 5 años. ¿Dónde están yendo a parir las mujeres que iban a la maternidad?
¿Cómo puede sobrevivir un sistema de salud al que tú le sacas los 4 hospitales más grandes? ¿A dónde está yendo la gente? Y si a eso le agregamos la poca inversión que hay, por ejemplo, en República Dominicana se desató varias muertes por rabia, algo que es prácticamente algo que no debe de existir, que la gente muera por rabia, y es que para el programa de transmisión de enfermedades por vectores y la zoonosis, que es la rabia, se gastaron 39 millones de pesos en el año entero. ¿No? Sin embargo, el ministro de Educación se gastó 1.400.000 pesos todos los días en publicidad y propaganda para utilizar el 4% para sus aspiraciones presidenciales. Es decir, que estamos ante un grupo político partidario. Se gastó 10 veces más en publicitar la imagen de Andrés Navarro que en el programa de atención a las enfermedades de transmisión por vector. Y dijiste, Altagracia, que crees que lo más grave es la salud, Sí, el es lo más sistema de grave. salud. Mira, nosotros tenemos en la República Dominicana una situación de emergencia con relación a nuestras fuentes de agua. Yo recorrí las cuencas acuíferas hace 3 meses no más de la Cordillera Central, y que son nuestras fuentes acuíferas más Están importantes. concentradas ahí. Y lo que han permitido que ocurra en esos lugares es un drama. Mira, yo creo que la gestión de gobierno más cara para la vida dominicana, y lo estaba reflexionando esta mañana, es la de Danilo Medina por eso. Mira, el jueves el periódico Diario Libre publicó un reportaje sobre el deterioro de los haitises. Ah, yo lo vi. Sí, terrible. Los haitises, cuando Balaguer retornó al poder en 1986, ya yo era una reportera con cierta experiencia. Los haitises estaban ocupados por ganaderos pequeños y medianos. Y con una disposición de un día, en un día sacaron todas las vacas. Y los haitises se regeneró solo, porque ahí llueve tanto. Sí. La naturaleza es tan pródiga que con no hacer nada los haitises se recompuso. Pero lo que está pasando en Valle Nuevo, a veces los dominicanos que nacen de un lado o del otro de la cordillera, Es en toda la cordillera. no entienden lo que está pasando. Mire, hay un punto de la cordillera central, y yo lo conozco bien porque esa es mi afición, que se llama el Paragua. Así se llama, el Paragua. Sí. Y se llama el Paragua porque es un sistema de lomas, de montañas, que tiene la forma de un paraguas. Pero ese paraguas tiene una virtud, que como todos los paraguas, derrama agua para todos lados. Entonces, la parte norte del Paragua es donde nace el río Yaqui, el río Mao y el río Yuna. En el mismo sitio. En la parte sur del Paragua nace el Yaque del Sur y el río Nizao. Esos ríos le dan agua al 90% de la población dominicana. ¡Al 90%! O sea, nada más y nada menos es lo que estamos poniendo en riesgo. Es el 90%, porque el Yuna le da agua de Bonao hasta Samaná. El Yaque del Norte desde Santiago hasta Montecristi. El río Nizao le da agua a la capital y a San Cristóbal y Baní. Y el río Yaque del Sur le da agua de Asua para allá. Ese es el 90% de la población dominicana. Sí. Y eso está siendo depredado. Y la semana pasada, el ministro de Medio Ambiente dijo que él no iba a sacar a nadie de la loma porque sembrar aguacate era importante. Ahora, él es socio de los aguacateros. Sí. El hermano de Danilo Medina está depredando la sierra de Bauruco. A la franca. No pasa nada. Pero eso es lo que tenemos que revertir. Pero los nietos tuyos, los nietos Sí. míos, van a vivir en un país que va a estar en emergencia ambiental dentro de 5 o 6 años, porque Es importante eso, que no es el futuro lejano, no, es inmediatamente. es inmediato. Ahora hay una sequía.
No, y si a eso tú le agregas que el 47% de los hogares dominicanos no tienen una llave de agua dentro de la casa, que más de 1 millón de dominicanos hacen sus necesidades en letrinas y muchos a la intemperie, es parte de la salud, es parte de la sostenibilidad. Y el presidente habla de un desarrollo sostenible en su discurso. Y lo otro está el problema que mencionamos del sentido de democracia. O sea, nosotros tenemos un partido, primero un partido que ha ido asociando, como en los tiempos de Trujillo cada vez más, la idea del partido con el gobierno. No es que el partido es el gobierno, es el Estado. Sí, exactamente. Entonces, en manos de un grupo muy minúsculo de personas con una concentración enorme de poder y de recursos. Y eso también forma parte de lo que se da de lo que la gente ha acabado aceptando como normal por un periodo larguísimo de tiempo. El PLD tiene demasiado tiempo al frente del gobierno con una gestión pésima, con un aumento extraordinario de lo que se depreda desde el Estado y con la creación de un grupo de gente que nos agrede todos los días con la mala gestión al frente de los departamentos y también con el hecho mismo de la poca transparencia en la administración. Es que hay un aparato, el PLD ha creado un aparato clientelar que está por encima de cualquier influjo de institucionalidad. Y Danilo Medina, el presidente Danilo Medina, es el que más ha contribuido al deterioro institucional. Por ejemplo, una de las cosas que él presenta como logro en salud es el sistema de emergencia 911. Yo cuando anunciaron el 911 dije, ¿y para qué vamos a gastar dinero en ambulancias si no hay hospitales? O sea, a ti te hieren, te atropella un carro, hay una ambulancia que viene y te busca, pero en la capital nada más hay 2 hospitales a donde llevarte, el Darío Contreras de un lado y el Moscoso Puello del otro. En Santiago, el José María Cabral está fuera de servicio. Entonces, pero esas ambulancias, esas 500 tantas ambulancias que se han ido comprando, no pertenecen al sistema de salud, no son de salud pública ni de la Cruz Roja, son un proyecto especial del presidente de la Presidencia de la República. En República Dominicana hay un plan nacional de alfabetización que inició con el gobierno de Danilo Medina. Ese plan nacional de alfabetización en cualquier lugar mínimamente civilizado, el Ministerio de Educación, lo iba a coordinar el Ministerio de Educación. Absolutamente. No, en República Dominicana es de un proyecto especial del presidente de la República. Es como si él estuviera haciendo obras de caridad. En República Dominicana se presupuestó este año, creo que fueron 600 millones para un plan nacional de reforestación. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente. Que está deforestando. Sí, que está deforestando, pero ese proyecto es de la Presidencia de la República. Tenemos un Ministerio de Agricultura, pero las visitas sorpresas no las maneja el Ministro de Agricultura, sino la Presidencia de la República. Danilo ha llegado tan lejos que ha eliminado los ayuntamientos, que las tiene alcaldías. Un sistema para recoger basura de la Presidencia de la República. O sea que en vez de un ayuntamiento recoger basura, el presidente de la República creó una unidad para que el presidente sea el que tenga el mérito de recoger basura. Ahora, ese modelo asistencialista, presidencialista, que destruye la institución. Totalmente, y cuando se destruye la institución, a tú tener instituciones débiles es imposible controlar la corrupción y eso permite la impunidad. Pero ese clientelismo entonces ha estado sustentado en la hipoteca del país, porque aquí viene el otro problema. Para mantener toda esa estructura corrupta, mafiosa, que se ha instalado en el Estado Dominicano, controlado por un solo partido político, ha habido la necesidad de crear un modelo presupuestario altamente deficitario. Y cuando tú tienes un presupuesto deficitario, tú tienes que cubrirlo con nuevas deudas. Y ese endeudamiento ha llevado al país que en los últimos 6 años, Danilo Medina ha pagado alrededor de más de 500 mil millones de pesos de intereses. Pero para pagar esos 500 mil millones de pesos de intereses, ha tenido que coger prestado el 60%.
Es decir, que más de 300.000 millones de pesos de intereses de la deuda de República Dominicana han sido capitalizadas, han sido convertidas en deuda. Porque los intereses no son deuda, la deuda es el capital que tú tienes que abonar. Y como tú no puedes abonar a los intereses, tú no puedes cubrir los intereses, tampoco puedes disminuir la deuda del capital. Y eso ha llevado a que hoy en día, de acuerdo a algunos economistas, como nuestro compañero Apolinar Veloz, sitúa la deuda por encima del 60% del Producto Interno Bruto porque una de las de cosas República que Dominicana. hace el presidente y su gobierno con la deuda es tener una deuda oculta. Sí. O sea, hay una deuda que no se refleja en las cuentas nacionales porque, por ejemplo, las empresas de generación eléctrica tienen una deuda. Y esa deuda, que es del Estado Dominicano, esa deuda no está reflejada como deuda del Estado. El Banco de Reserva tiene una deuda bastante grande, por cierto, porque yo no sé cómo es que el Banco de Reserva se está endeudando con préstamos europeos. Esa deuda del banco, el banco es del Estado, pero la deuda no. No, y se ha creado un mecanismo ahora para no registrar los déficits reales. Desde el 2012 se instaló Danilo Medina. Es lo que llamamos la contabilidad creativa gubernamental. Creativa, ¿no? Porque ellos gastan, pero no registran el gasto durante el año y lo mandan para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar, pero no se registra ni como deuda ni como gasto. Entonces, este año se están pagando 53.000 millones de pesos del año pasado que no se sabe de qué se están pagando. Ah, qué bien. Que esa deuda oculta, ese gasto no transparente, esa manipulación de los recursos que pagan los impuestos de la gente. Entonces estamos ante una realidad que amerita, urge de que la población real y efectivamente entienda la necesidad del cambio. Porque en República Dominicana no vamos a producir una transformación del Estado Dominicano si no cambiamos el Congreso de la República, si no cambiamos la forma de gobernar en lo local, en lo municipal. Y recuperar algo de la justicia. No. Ese es otro punto. Bueno, por ahí comenzamos. Porque ¿qué pasa con la justicia? La justicia de alguna manera depende del Congreso, porque hay 4 miembros del Congreso que participan del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces necesitamos que el pueblo asuma verdaderos representantes, no lo que tenemos hoy, porque la mayoría de los diputados y senadores que tiene el PLD le permite tener la mayoría suficiente para aprobar lo que ellos quieran. Y esa mayoría es la que ha imposibilitado que el país sea otro, porque ellos han legislado para su beneficio, para lo que el presidente diga. El presidente de la Cámara de Diputados, Camacho, Radamés Camacho, dijo: yo estoy aquí para lo que el presidente Danilo Medina quiera. ¿Tú te imaginas que la Pelosi aquí, la honorable representante, diga que está ahí para lo que el presidente quiera? ¿Qué plantea la coalición democrática con relación a esa situación, a los candidatos? La coalición está planteando la necesidad de un gran acuerdo político, social en la República Dominicana para desplazar al PLD del poder. Y ya ha logrado sentar a una parte importante de la oposición política que está dispuesta a empujar esa coalición. Dentro de un año en República Dominicana, porque una de las cosas que ha hecho el PLD es vender la idea de invencibilidad. Dentro de un año allá hay elecciones municipales. Rijo, que sabe más que yo de números, sabe que el PLD en el último proceso municipal, que son elecciones municipales, ganó solo en 2 municipios, teniendo el control de la Junta Central Electoral. Sí. Teniendo el control de la Junta Central Electoral, el PLD ganó solo en el municipio de Santiago y en el municipio de San Juan de la Maguana. Como partido. Como partido. Sí, sí. En el promedio de la votación del PLD en términos individuales en las elecciones municipales fue 37%. O sea, una alianza opositora puede desplazar al PLD de la mayoría de los ayuntamientos. Y eso es posible. Y construyendo esa mayoría es lo que está la coalición. Indudablemente,
hay muchos riesgos, pero hay algo, es que estamos construyendo una metodología de cómo lo que hemos llamado la carpintería electoral. Porque uno de los problemas que tenemos en República Dominicana es la ambición por candidaturas particulares y muchas ambiciones a ser presidente de la República, no entendiendo que podían ofertar un mejor servicio desde el Congreso o de los municipios. Entonces, armar esa carpintería electoral, nosotros estamos avanzando bastante en una metodología que ya próximamente la vamos a dar a conocer con amplitud, discutida con los partidos que ya hemos venido conversando, y con algo que yo creo que es el espíritu de todos nosotros, es que no vamos a terminar en el año 20. Ahí es que real y efectivamente, luego de obtener todos los poderes del Estado, es que nosotros vamos a incidir a que hayan políticas públicas que tengan como norte el desarrollo de la calidad de vida de la gente. Y que se respete la ley. Y que por encima de todo, nadie esté por encima de la ley. ¿Qué está haciendo la coalición aquí en los Estados Unidos y en otros países para sumar voluntades y personas que compartan las mismas inquietudes? Yo pienso que después que nosotros nos dimos cuenta en la República Dominicana que había demasiada gente preocupada, y no solo preocupada, sino loca por ocuparse. Sí. Nosotros hicimos los contactos y nos ha pasado en República Dominicana. Por ejemplo, yo tengo reuniones, y cosa que me fascina, los 2 próximos fines de semana yo tengo reuniones con grupos de jóvenes, 80 o 90 muchachos, que ellos nos contactaron porque ellos están preocupados por el país. Muchachos que yo no conozco, pero que saben que estoy en la coalición. Qué buena noticia. Porque he tenido la misma experiencia de gente jóvenes. A veces decimos, no, los muchachos no están interesados. Sí lo están. Y qué bueno que vaya gente joven. Entonces, esos muchachos te dicen, yo quiero ver qué yo puedo hacer. Y lo que nos está pasando en la coalición es que tú te encuentras gente que o tiene militancia, o tuvo militancia, o no ha tenido militancia, pero que sabe que República Dominicana está llegando al piso, a donde ya es probable que no nos recuperemos. Y todo el mundo teme llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, yo tengo esas reuniones. Este fin de semana, que José y yo estamos en Nueva York, hay un grupo que va a estar trabajando en San Cristóbal. Entonces, lo que está pasando en República Dominicana está pasando en Nueva York. Los dominicanos de aquí también están preocupados por lo que está pasando allá. Claro. Y entonces la coalición se está desarrollando en función de la preocupación colectiva. Y es bueno explicarle a la gente. Empezamos 20 personas en un almuerzo. Y ya en la proclamación la hicimos con más de 500 personas de mucho peso específico en República Dominicana el 11 de noviembre pasado. Al mes siguiente ya aquí se estaba organizando, impulsado principalmente por gente de la Marcha Verde y de mi RD aquí en Nueva York, que comenzaron también a empujar la coalición. Lo hicimos en Santiago con un acto importantísimo, muy bueno y con una representatividad muy buena, con gente como Mario Fernández, Emmanuel Castillo, sí. Don Ramón de Luna, esa voz histórica que es Santiago, Ramón de Luna y mujeres. Es decir, realmente hemos estado en reuniones en Puerto Plata, en Santiago, en San Francisco, en La Romana. Es decir, hemos estado diluyendo y haciéndole ver a la gente la necesidad de participar y tratar de que el liderazgo político partidario no nos vea a nosotros con un interés, como una amenaza, que tenemos intereses particulares, ni aspiraciones particulares de candidatura, ni nada de eso. Nosotros sí queremos impulsar liderazgos sociales, liderazgo al menos en las posibilidades, a partir de un perfil de transparencia, de responsabilidad en lo municipal, de conciencia ciudadana, de lucha contra la corrupción y la impunidad. Ese liderazgo nosotros lo queremos impulsar. Pero no vamos a ser un partido político.
Ya el país está cansado de tantos partidos tantos políticos. partidos, Ahora sí. nosotros no renegamos los partidos políticos. Sin los partidos políticos no podemos hacer el cambio que queremos. Ahora, el liderazgo político, que donde hay muchos hombres y mujeres en todos los partidos políticos conscientes de esta realidad, y este liderazgo social produce esa fuerza necesaria para brindarle la esperanza a la gente, para levantarle, para decirle sí, no son invencibles, al contrario, son demasiado vulnerables, aunque ellos no están en la franja de vulnerables económicamente, ¿no? Porque están muy ricos. Pero estamos conscientes de que estamos en un camino correcto y que la gente lo está aceptando y que la gente está entendiendo este esfuerzo y que algunos que aún no se integran deben de entender que pueden quedarse totalmente solos y seguir, como dice nuestro coordinador, don Juan Bolívar Díaz, seguir maldiciendo la oscuridad cuando puede haber luz en este momento. Bien. José se inspiró. Sí. Mira, y la inspiración de José también es una... Es que creo, yo estoy convencido. Él lo dice por inspiración, pero hay que decir que además de la inspiración hay una cosa que es la realidad cruda. Por ejemplo, Juan Bolívar preparó un cuadro con el análisis de lo que ha pasado con los llamados partidos emergentes y candidatos emergentes desde 1990 para acá. Y lo que ha pasado es que mucha gente que podría ser excelente candidato a cualquier cosa ha buscado la presidencia de la República sin el soporte partidario o la estructura partidaria necesaria para ganar una presidencia de la República, y lo que hemos hecho es perder el talento de esa gente que no lo eligen presidente, pero que se queda fuera de todo. Y descalificado, y frustrado. descalificado y frustrado. Y se va. Y se va. Ahí está desde don César Estrella Sadalá, pasando por Rafael Flores Florencio, Estrella, el padre Toño, Ramón Almanzar, Roberto Saladín. O sea, una cantidad de gente, el mismo Guillermo Moreno, que ha sido candidato en 3 ocasiones. O sea, una cantidad de gente que puede aportarle a la República Dominicana, pero que al buscar la candidatura presidencial desde un partido pequeño aislado, eso pasó con el doctor Cerrulle de Santiago, sí. Eduardo Estrella. Yo voy a decir una cosa, este no es mi primer intento, mi primer intento fue en el año 2010. En el año 2010, yo era parte de un grupo social que se llamaba Camina, y pensé en San Adalberto Grullón y yo hicimos el esfuerzo como parte de una misión de ese grupo de tratar de crear una coalición. Yo estaba buscando para escribir el texto que voy a leer el domingo 3 aquí. Estaba buscando el material de Camina RD y yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos estar pisando las mismas huellas? Sí. O sea, hace 9 años que yo escribí algo muy parecido a lo que va a pasar en la asamblea del domingo aquí. Hace 9 años. Son 9 años perdidos para el cambio. Así es. 9 años perdidos para el cambio. Y cuando estaba buscando el texto decía la posibilidad de crear una coalición democrática en el 2010. En el 2010. Pero están las conversaciones con los diferentes partidos, con algunos de los candidatos, que a veces ni siquiera son los candidatos presidenciales, pero hay excelentes personas que han estado aspirando a distintas candidaturas que tienen propuestas interesantes y que tienen además un historial sano y transparente. ¿Hay contacto? ¿Hay una integración? Aquí no hay discriminación y hemos consensuado nuestros lineamientos porque nosotros partimos primero de los lineamientos. Si usted está de acuerdo con estos lineamientos, si usted está de acuerdo con una nueva institucionalidad, con un nuevo modelo de desarrollo económico y social, entonces comencemos a hablar de las aspiraciones particulares.
porque primero tiene que ser la fortaleza del fondo que nos una. Pero ¿no? hay que decir una cosa para que la gente entienda a dónde, en el momento en que estamos. La primera reunión que nosotros hicimos fue el liderazgo de los partidos, del más alto nivel. Ok. O sea, no fue fue el liderazgo del más alto nivel de los partidos, y eso ya es un indicador. No, y que las discusiones ahora no son individuales, porque esto es una ventaja que de las dificultades que presenta la ley de partidos políticos, que es terrible, porque hay muchas cosas que limitan estas alianzas que nosotros queremos hacer, está en que fueron los mismos autoridades de esos partidos que todos estuvieron de acuerdo con nuestra posición, todos, y con apertura a que participe el liderazgo social. Todos han ofertado puestos, ¿no?, para candidatura para esas personas como la que tú calificas, que son las que nosotros queremos que vayan al Congreso, al menos en los niveles que se pueda ir. Aparte de eso que hablaban del acuerdo, el pacto, ese pacto tiene una parte que es ya no de enunciado de intenciones, sino de seguimiento de acción, de evaluación. Y eso también fue solicitado por los partidos, por los que es una partidos. Curiosidad. Ah, Los mismos partidos estoy alarmada, que estoy coincidiendo. de alguna manera garante. Sí, una garantía. Exacto, Claro. eso es una curiosidad que en este caso han sido los partidos que dicen, bueno, ustedes no han juntado, ya estamos juntos, estamos discutiendo esto. Nosotros queremos que este proceso ustedes garanticen que ustedes van a seguir ahí. ¿No? Y que lo que se acuerde, lo que se pacte, sea lo que hagamos. Porque si no iniciamos este proceso de rompimiento con esta institucionalidad que vive la República Dominicana, no tendremos país. El país va a terminar con el PLD, nos hundirá. Tendremos corralitos, tendremos modelos económicos destruidos, tipo Grecia o Puerto Rico. Hacia ahí es que nos lleva, al abismo. Y tendremos un país, porque nosotros en un espacio como este no podemos hablar de todo, pero yo le decía a los compañeros, unos compañeros con los que me reuní aquí en la ciudad de Nueva York, una cosa muy simple. El presidente se inventó un aumento de las exportaciones en el discurso, que no hay manera de dónde tú buscas cómo, de dónde él sacó los números, nadie sabe. Pero hace tan solo 2 meses, en diciembre, Paveliza hizo un trabajo muy bien sustentado, que creo que fueron 3 entregas, y dice, las exportaciones dominicanas están estancadas en los últimos 10 años. Sí. O sea, nosotros estamos exportando hoy lo mismo que cuando empezó la década. Pero yo te voy a decir una cosa, y a los que son dominicanos del campo, quizá lo que yo les voy a decir les duele. Yo nací en 1961, cuando el país no era tan rico como decía Danilo Medina, cuando en el país habían más pobres de lo que dice Danilo Medina, cuando el país era rural. En 1961, la República Dominicana exportaba cada año 1.200.000 quintales de café. El año pasado la República Dominicana importó. O sea, en vez de exportar café de primera calidad, importó 300 quintales. Cuando tú y yo éramos jóvenes reporteras en República Dominicana, jóvenes reporteras, porque jóvenes todos. Usted y yo íbamos al Consejo Estatal del Azúcar. Y República Dominicana era el país del Caribe que más aportaba a la cuota preferencial de azúcar en el mercado norteamericano. Ahora no tenemos azúcar, ahora importamos 300, 400.000 toneladas de azúcar cada año. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir un país que antes era un país que exportaba determinados, allá nada más crece la minería? ¿No? Y hay que decir que el presidente de la República estuvo hace poco en una exposición sobre cómo se eliminó la pobreza en el campo. Y él dijo que el año pasado fue declarado el año de la exportación. La exportación, sí.
¿no? Y dijo que se llegaron a exportar más de 11.000 millones de dólares. Que uno no sabe de dónde él lo sacó ni qué exportó. Pero la realidad es que fueron 11.000 millones de dólares de déficit del mercado. Es decir, nosotros exportamos unos 9.000 millones, e importamos más de 20.000, y esos 11.000 que él lo dijo como positivo eran negativos. Porque todo lo cambia. Sí. Todo cambia. Todo cambia. Ni Mercedes Sosa se puede acercar. ¿No? Pero en fin, yo creo que estamos caminando, andamos empujando a esta nueva institucionalidad y nos agrada muchísimo que una persona de la calidad de Sara esté al lado de nosotros y lo que uno quiere, construyendo esto. Lo que uno quiere es que haya mucha gente que como Sara, siendo dominicano, que yo le voy a decir una cosa, ya vivir en el exterior es un privilegio. Yo no vivo en el exterior, yo vivo parte del año aquí, pero paso mucho tiempo en República Dominicana y no lo puedo evitar. O sea, yo me resigné a que yo tengo que estar yendo y pasando tiempo allá. No, es mi país, punto. Pero nosotros estamos a punto de perder el país. Lo sé. Nosotros estamos a punto de perder el país. Nosotros vivimos en un país, yo vivo en la periferia de la capital, que a mí me mortifica tanto cuando yo voy a visitar a un amigo que tengo que ir del centro a donde yo vivo, como cuando a mí me visitan, porque nosotros estamos viviendo en un momento en que cuando alguien se va de tu casa, cuando ha llegado, tú le has preguntado 3 veces, ¿llegaste? ¿Estás todo bien? Entonces, y eso mismo pasa. Y no es así que puede vivir, no es así que se vive. No es así que se vive. Aparte de la angustia, que no es solamente esperar un drama terrible, sino solamente el tránsito, solamente el tránsito, porque el gobierno no aborda seriamente nada, absolutamente nada. O sea, todo es operativos, pequeños operativos de propaganda. De propaganda. ¿Es el país de los operativos? Es el país sí, es un país. Es un país de operativos. Lo cual significa mucha improvisación y poca planificación a largo plazo. No hay ninguna. En la planificación que hay a largo plazo es la destrucción del país. Es la destrucción porque, imagínate tú, si de cada 100 pesos que yo pago de impuestos, ya el gobierno tiene que disponer de 56 pesos para pagar el servicio de la deuda, lo que le están dejando a las generaciones inmediatas es el caos. Porque ¿de dónde van a conseguir dinero prestado? ¿Dónde, si no hay aumento de la producción, si no hay inversión hacia la calidad? No hay inversión hacia la calidad. Seguimos viviendo en el país con la educación de peor calidad. Después de 6 años de inversión de 4% para la educación dominicana sigue siendo la peor del continente en términos de calidad. No ha habido un 4% que fue una lucha. Que fue una lucha en las calles. Una lucha social de nosotros, los preocupados, no de ellos. No de ellos, no, fue forzado. Fue forzado. O sea, Danilo aplica el 4% porque fue un acuerdo antes del proceso electoral. Y el primero que puso fue eminentemente económico, porque el 56% era para construcciones. Sigue siendo para construcción. No. Sigue siendo para construcción. Sobrevaluadas, claro. y además con el macuteo habitual. O sea, costó una muerte, un suicidio de... Nosotros tenemos una población juvenil con un 50% de desempleo, un 70% de los jóvenes se quiere ir porque no ve posibilidades de desarrollo en el país. Y yo creo que la generación nuestra tiene la obligación moral de hacer un último esfuerzo. Juan Bolívar dice que ya él no tiene otra oportunidad, que es ahora o nunca. Yo pienso que quizás a uno le quedan un par de años o de décadas hábiles y ese es el país de mis hijos y de mis nietos. Y como es el país de mis hijos y de mis nietos, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo por un país decente. En República Dominicana la vida se ha deteriorado tanto que la decencia, la simple decencia, es revolucionaria. El simple cumplir la ley es revolucionario. Y nuestra aspiración es esa, un país decente, en el que quepa todo el mundo. Y de todos, sobre todo. Y que sea de todos. No es más de ahí, no es menos de ahí, yo no aspiro a más, pero sí estoy dispuesta, absolutamente dispuesta,
a que sacrificar todo el tiempo que sea necesario en este activismo para que nosotros, el país salga de este hoyo. Ya tenemos que despedir, quizá de ustedes y yo tenemos la oportunidad de hacer una reflexión final. Lo que tú dices, o sea, nosotros, nuestra generación está en el deber de recuperar un país que hemos perdido. La República Dominicana está en una situación crítica y es nuestro deber como dominicanos hacer un esfuerzo por ayudar, por recuperar un poco la situación en la que nos hallamos. Y definitivamente para hacerlo lo que usted tiene que hacer es organizarse. Usted no lo puede hacer desde el chat de WhatsApp, tiene que trabajar, tiene que comunicarle a los demás la gran preocupación, la gran realidad de deterioro que se está viviendo en el país y que requiere de que todo y cada uno de los que nos sentimos realmente dominicanos aportemos en la construcción de esta gran unidad por un cambio con sentido, por un cambio por la libertad, por la decencia, porque el pare signifique algo, porque en República Dominicana ni el pare significa nada. Y a los que viven aquí, a los que viven en esta gran nación, un voto de ustedes vale 2 o vale 3. ¿Por qué un voto de ustedes vale 2 o vale 3? Porque vale su voto y vale el de su influencia. Hay que empadronarse para votar en los Estados Unidos por los candidatos de allá y por los candidatos de acá, para que ese voto tenga valor. No se pase su vida trabajando para mandar dinero para allá, porque mientras se lo sigan robando, usted lo que va a tener que hacer es trabajar más para que allá roben más. Hay que organizarse, hay que empadronarse y hay que votar. Señores, muchas gracias por haber estado en este Sin Maquillaje especial en Nueva York. Gracias a José, gracias a Sara y gracias a este centro, a este estudio, Manhattan Neighborhood Network, MNN, gracias a Zenaida, gracias a todos estos muchachos maravillosos que han hecho que esto sea posible.